Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Y vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por esta noche y por el estudio que vamos a comenzar el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas, que nos enseñes, que nos hables, que nos bendigas, que permitas que tu palabra nos alimente y que tu Espíritu Santo nos edifique. Gracias, Padre, tú eres bueno, tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Permite, Padre, que nuestras mentes se abran y que por revelación nos hables tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Ahí está. Empiezo a compartir pantalla de lo que vamos a estudiar. A ver, un momentito. Vamos a ver dónde estamos. Ok, ahí va. Ahora sí. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso primero para recordar lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. En la lección 1 estudiamos doctrinas fundamentales, qué significa creer. En la lección 2 estudiamos los que son de la fe. Lección 3, la deuda de pecado que tenemos con Dios. Lección 4, qué significa conversión genuina. Lección 5, lo que significa la revelación de Dios en forma progresiva. Lección 6, inspiración bíblica. Y lección 7, la palabra de Dios como la palabra de Dios única en todos los aspectos, ¿no? Cuando entramos a la lección 8 se define como teología de Dios, ¿no? La lección 8, teología de Dios. Y la lección 8 la hemos dividido en 8 capítulos. Estudiamos la existencia de Dios, la espiritualidad de Dios, la personalidad de Dios, la unidad de Dios, la Trinidad de Dios, los nombres de Dios. Le dedicamos varias semanas a estudiar los nombres de Dios y hemos estudiado, las últimas semanas hemos estudiado los atributos de Dios, que lo dividimos en los atributos incomunicables: poder creador, soberanía, supremacía, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, eternidad, inmutabilidad. Estos son los atributos incomunicables. Y los atributos comunicables, que son 10, de los cuales hemos estudiado 8. Amor, gracia, misericordia, paciencia, bondad, fidelidad, verdad,
santidad. Y el día de hoy nos queda todavía dos por estudiar. La justicia, que lo vamos a ver el día de hoy, y la ira de Dios, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, hasta ahora hemos estudiado 8 y todavía nos quedan pendientes 2 más. Cuando terminemos estos 2, la justicia y la ira, o sea, esta semana y la próxima, empezaremos a estudiar los decretos de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dejamos de compartir pantalla porque ya sabemos cómo vamos a manejarnos las próximas 2 semanas. Empezamos con que la justicia de Dios. Dios es muchas cosas. Dios es creador. Dios es sustentador. Dios es salvador. Pero no olvidemos que Dios es juez. Juez de toda la tierra. Que hasta los presidentes dentro de un gobierno democrático tienen que sujetarse ante los jueces, porque los jueces son la autoridad máxima, incluyendo en los países democráticos, incluyendo estos países, los jueces, especialmente los jueces de la Suprema Corte, están por encima aún del presidente y están para juzgar el comportamiento de los hombres. Interesante, porque se supone que los jueces no se venden con nadie. Se supone que los jueces tenían que ser serios en ejecutar su sentencia y no podían venderse ante nadie. De ahí que en español viene el nombre Su Señoría. ¿De dónde viene el nombre Su Señoría? Era porque los jueces de aquella época eran muy duros al juzgar a los delincuentes y expresaban su malestar en su rostro. Entonces el juez o los jueces eran conocidos por tener una expresión de amargura permanente. Y entonces los ayudantes del juez le recordaban y le decían, señor, ría, señor, ría, y de ahí quedó con el de señoría. Entonces, el juez tenía como función ejecutar, condenar a los delincuentes. Entendiendo lo que significa ser juez y la autoridad que tienen, imaginemos la abominación que significa tener un juez injusto o que se pueda comprar. Pienso que todos los jueces corruptos deben tener un lugar especial en el infierno, porque son un insulto a la imagen de Dios. Dios es el juez de toda la tierra. Vamos a leer textos bíblicos. Empezamos con Génesis, capítulo 18, versículo 25. Por favor, léelo, mi vida. Génesis 18, 25. Ya. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí aparece este título, el juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra. Este es uno de los títulos de Dios. Interesante, ¿no? Nosotros cuando oramos, decimos Padre Santo, bendito Dios, Señor eterno, pero rara vez he escuchado a un creyente orar y decir, Señor, juez de toda la tierra,
juez de toda la tierra, ¿no has de hacer lo que es justo? Salmo 7:11. Salmo 7:11. Mario, por favor, léelo. Salmo 7:11. Un momento. Sí. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Tengamos cuidado. Acá dice que Dios está airado contra el impío. No solamente contra el pecado del impío, sino contra el mismo impío. Y ahí este es un tema para conversarlo o para discutir. Muchas veces hemos dicho a la gente que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. La pregunta es si eso es cierto. Si Dios ama al pecador y solo odia el pecado. Pero la Biblia dice que Dios está airado contra el impío. Salmo 50, versículos 4 al 6. Carlitos Guerrero, por favor. Salmo 50, versículos 4 al 6. Un segundito. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, juntamente mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Porque Dios es el juez. Jackie, el Salmo 75, versículos 4 al 7. Salmo 75, versículos 4 al 7. Ya. A los insensatos les digo, no sean arrogantes, y a los impíos, no sean orgullosos. No hagan alarde de su poder, no levanten tanto la nariz. El juicio no viene del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. Ya que acaba de leer una versión popular, la versión Contemporánea. la contemporánea. Sí. La Reina Valera dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla, a aquel enaltece. Dios es el juez. Por último, Shari, por favor, lee Isaías 33, 22. Ok, 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Perfecto. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Perfecto. Si Dios es el juez de toda la tierra, este juez exige justicia en toda su creación. ¿De acuerdo?
O sea, Dios exige justicia en toda su creación. Por eso yo les digo que cualquier personaje que se hace llamar juez y que acepte soborno, que acepte injusticia, que acepte mentira, abuso de autoridad, es un insulto a la imagen de Dios como juez. Es un insulto a la imagen de Dios como juez. Y por eso yo les decía que considero que estos jueces van a tener un lugar primordial en el infierno. Porque el juez injusto destruye la imagen del juez justo que es Dios. Y Dios rechaza todo tipo de injusticia, todo tipo de soborno, todo tipo de cohecho, ¿no? Vamos a leer algunos textos bíblicos, por ejemplo, ¿no? En Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19:7. Silvia, por favor, léelo. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ahora, miren porque este es un texto fuerte. ¿Eh? Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. La frase es dura. Mirad lo que hacéis. Cuidado con lo que hacen. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y nosotros vemos, por ejemplo, que inclusive al interior de las iglesias muchas veces hay acepción de personas. A veces vemos en nuestras iglesias que hay gente que las aceptamos y hay gente que no las aceptamos, que las miramos con una cara a unos y miramos con una cara a otros, ¿no? No hay admisión de cohecho con Dios. Ese es el Dios al que estamos adorando. Deuteronomio 25:16. Fanny, por favor, léelo. Deuteronomio 25:16. Sí, un momento. Porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Muy bien. Para Dios la injusticia es abominación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el punto número 1. Dios es juez sobre toda la tierra. Punto 2. El juez de toda la tierra exige justicia en toda su creación. Punto 3. La justicia de Dios exige que a cada persona se le pague lo que es justo de acuerdo a su comportamiento. La Biblia tiene muchos textos bíblicos que hablan de que Dios dará a cada uno el pago de acuerdo a sus hechos. Sin embargo, nosotros sabemos que la salvación no es por obras. ¿Qué cosa estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios va a darle a cada persona el pago que le corresponde por lo que haya hecho en vida. Pero los creyentes son exonerados por la gracia de Dios y obtienen la salvación por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, es cierto que Dios le va a pagar a cada persona de acuerdo a los hechos que ha cometido. Esa es una verdad. Dios va a pagar a cada uno según sus obras. En el caso de los creyentes son exonerados de ese castigo por la obra de Cristo en la cruz. Por eso, para nosotros los creyentes, la salvación no es por obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, por un acto de gracia y de misericordia de parte de Dios. Pero es verdad que a los que no son creyentes van a recibir el pago que les corresponde.
Leemos entonces, Hugo, por favor, lee Salmo 94. Salmo 94, versículo 2 al 7. Salmo 94, versículos 2 al 7. Salmo 94, del 2 al 7. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya ni entenderán al Dios de Jacob. Entonces, este texto es como que reclama, ¿no? Este texto reclama y dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Dale el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Lo interesante es, bueno, en el versículo 5 describe, a tu pueblo, Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida, pero no son conscientes de eso. Y el versículo 7 dice, y dijeron, esta gente habla para sí misma, dijeron ellos en sus propios corazones, dicen, no nos verá Dios, no verá no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, esta gente necia, esta gente que soberbia, que causa tanto daño, cree que Dios no lo ve. Creen que Dios no lo ve. Mi vida, lee del versículo 8 al versículo 14. De Salmos 94. Correcto. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hasta entonces, Hasta el 14. bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Entonces, en lo que acabamos de leer, versículo 8 en adelante, hace una reprensión a estos necios que creen que Dios no ve, que creen que Dios no entiende. Y dice, entended, necios del pueblo, vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Acaso el que hizo el ojo no verá? El que castiga, noten eso, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? Y el versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces, el juez de toda la tierra, que exige justicia en toda su creación, va a darle a cada persona el pago que le corresponde por sus obras. Va a darle a cada hombre el pago que le corresponde para sus obras.
pero nosotros, como creyentes, somos exonerados de ese castigo por la gracia de Dios en la obra de Cristo en la cruz. Por eso, para nosotros la salvación no es por obras, pero para el que no es creyente, el juez de toda la tierra va a darle lo que corresponde a sus obras. Vamos a leer otros textos más. A ver, vamos a buscar. Silvia, por favor, léeme Isaías capítulo 3, versículo 11. Isaías 3:11. Es 11, ¿no? Sí, Correcto. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. según las obras de sus manos le será pagado. Shari, Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Jeremías 17:10. Fanny. Jeremías 17:10. Sí, un momento, por favor. ¿Ya? Jeremías 17:10. Correcto. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso hasta ahora. Estamos hablando de la justicia de Dios. Dios es el juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra exige que haya justicia en toda su creación. Esa justicia de Dios ha prometido darle a cada persona el pago correspondiente a sus actos. Pero ¿cómo es posible, si la salvación no es por obras, que nosotros nos salvemos? Si la salvación no es por obra, porque el pago está reservado para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, hemos sido exonerados de ese castigo, producto de la obra de Cristo en la cruz. Pero habrá un pago para todos aquellos que han pecado. Entonces, la pregunta es la siguiente. Hay gente que te va a decir, bueno, hay gente buena, hay gente mala, pero hay gente buena. Y el punto está en que depende con quién te comparas, ¿no es cierto? Porque si te comparas con Hitler, entonces probablemente todos somos suficientemente buenos. Pero si nos comparamos con Jesucristo, no hay absolutamente nadie bueno. Entonces, los textos bíblicos dicen que todos los seres humanos han pecado, ¿no es cierto? Vamos a leer esos textos. Miguel, tú puedes leer del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Sí, dame. Romanos ¿Cuál? capítulo 3, versículos 21 al 23. 21, 23. Romanos capítulo 3, Romanos versículos 3. 21 al 23, sí. Ya, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? ¿Cuántos han pecado? Todos, Todos. todos. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Jackie, por favor, léelo. Romanos 5:12. Ya, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Mario, léeme Salmo 14, versículos 1 al 3. Salmo 14, versículos 1 al 3. Un momento. Salmo 14, versículos 1 al 3. Un momento. ¿Qué pasa? Salmo 14, versículo 1 al 3. Perfecto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, si el juez de toda la tierra exige justicia en toda su creación, si el juez de toda la tierra exige que cada persona reciba el pago de sus actos, de su comportamiento, y ahora encontramos que no hay hombre en la tierra que sea justo, porque todos han pecado, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ahora entendemos por qué la condenación es una espada de Damocles sobre toda la humanidad. Y si tú conoces gente que vive a tu alrededor, el tío, el primo, el sobrino, el hijo, la mujer, el abuelo, la mamá o el papá, todos, absolutamente todos, están bajo el juicio de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque Dios va a pagar de acuerdo a los actos que uno haya hecho. Y lo interesante de la justicia, Dios es justo, es que Dios no premia, escuchen bien esto, Dios no premia los buenos actos, porque los buenos actos nos corresponde hacerlos. O sea, si yo contrato a una persona en mi trabajo, en mi empresa, contrato a una persona para que barra y tenga todo limpio, entonces si esa persona barre y tiene todo limpio, ¿qué de extraordinario está haciendo? O sea, debo premiar que esa persona haga lo que le corresponde. Si hemos sido creados para honrar a Dios, ¿acaso nos deben aplaudir por honrar a Dios? Si hemos sido creados para respetar los mandamientos de Dios, ¿acaso nos deben aplaudir por respetar los mandamientos de Dios?
No, porque es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, es como un policía. Cuando yo voy manejando el auto, no hay que el policía me pare para darme un aplauso por manejar bien, porque debo manejar bien. Entonces, el policía no me detiene para darme una palmada en la espalda y decirme, qué bien maneja usted, señor. No, porque así debo manejar. Pero me detiene cuando he violentado alguna de las leyes. Por eso, Dios dará el pago. No hay una balanza. No es que las obras buenas apagan las obras malas. Cuando Dios tenga que pagarle a cada uno según sus obras, va a castigar a cada mentiroso por sus mentiras, porque sus mentiras causaron daño, dolor en otra gente. Uno dirá, no, eran mentiras veniales, pero cuando le mentiste a tu esposa para irte con tu amante, cuando le mentiste a tu hijo por cualquier otra razón, causaste desconfianza, cuando mentiste en tu trabajo, ya trajiste sobre todos nosotros la imagen de que nosotros somos mentirosos. O sea, la mentira, el pecado tiene efectos, tiene resultados. Aunque tú no lo midas, aunque tú pienses que tus pecados no tienen consecuencias, tus pecados tienen consecuencias. Y entonces Dios tiene que darte el pago por cada mentira que has hecho, por cada codicia que has hecho, por cada robo, cuando te quedaste con el vuelto de tu mamá, cuando te dieron de más en el supermercado y te lo quedaste. Y ahí tenemos los mandamientos, ¿no es cierto? Por cada cosa que quebrantamos la ley, Dios tiene que darnos el pago que nos corresponde, porque eso es lo justo. Lo peor de todo esto es que todos hemos quebrantado la ley. Todos hemos quebrantado la ley y a todos nos corresponde el castigo. Pero la obra de Cristo en la cruz, Él recibe sobre sí mismo la descarga de la ira de Dios para que la justicia de Dios quede satisfecha. Entonces, la obra de Cristo en la cruz recibe esa descarga de la ira de Dios que exige, la justicia de Dios exige que el que quebrantó la ley sea castigado. La justicia de Dios lo exige. Pero la obra de Cristo en la cruz recibe sobre sí mismo esa descarga de la justicia de Dios para poder liberarnos a nosotros de ese castigo. Lucia ha levantado la mano. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa cuando supuestamente un cristiano que se supone se ha convertido le dan un vuelto de más y se hace loco y se va y como que es una criollada? Mal, pues. Por eso, ¿qué pasa si es cristiano? O sea, Ha pecado. ha pecado, pero Tiene que buscar el perdón de Dios. ¿pero Dios le va a juzgar de acuerdo a eso el No. sacrificio de Jesús lo libera? Claro, estamos cubiertos por el sacrificio de Cristo siempre y cuando haya un sincero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, probablemente va a recibir disciplina de parte de Dios. Claro. Hasta que aprenda. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, repito, la justicia de Dios exige que toda maldad sea sancionada. Shari, levantó la mano. Sí, hay algo que también me hace pensar, es que vamos a recibir coronas. Entonces, también va a haber eso que ya será con el juicio después. Esos son premios. Eso es después. Claro, eso es ¿No? premios, ¿no? Premios por la corona, la manera en que hemos servido al Señor, ¿no? Ok, eso es después, entonces, pero en general todos somos salvados al recibir al Señor y habernos arrepentido de los pecados. Todos Correcto, tenemos salvación, correcto. estamos por igual. Luego viene el juicio y ahí nos entrega coronas. Claro.
Ok, gracias. Vamos a leer cómo la obra de Cristo en la cruz nos exonera. O sea, cómo la obra de Cristo en la cruz satisface la justicia de Dios. O sea, la obra de Cristo en la cruz satisface la justicia de Dios. ¿Qué cosa estamos diciendo? Estamos diciendo que el juez ha sentenciado y ha dicho, ese pecador debe morir. Pero la obra de Cristo en la cruz, al cargar mis pecados, asume sobre sí mismo la sentencia, la condena. Y entonces, al pagar por mí, yo quedo libre de la condenación. Vamos a leer textos bíblicos. Romanos 5:18. Shari, tú misma, por favor. Romanos 5:18. Ok. Así que por la transgresión que uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Perfecto. Ahora, esta es una ilustración que se las compartí cuando estudiamos la doctrina de la justificación. Y les compartía diciendo, para entenderlo bien, la historia de los dos hermanos gemelos. Uno de los hermanos gemelos era una persona responsable, trabajador y hacía las cosas bien. Y el otro era un delincuente. El momento en que el delincuente entra a un banco, se encuentra con el guardia de seguridad, le dispara y lo mata. Entonces, se convierte en asesino. Entonces, la policía comienza a buscarlo por las cámaras de seguridad, ¿no? Están en la calle y un policía reconoce el rostro, pero en realidad era el hermano gemelo. El hermano gemelo. Entonces, toman preso al hermano gemelo y lo llevan a la cárcel. El hermano sabía que su hermano gemelo había cometido homicidio, pero él cayó y no dijo nada. El juez le pregunta y le dice, ¿usted es el que disparó? Y él no dijo nada. El juez dijo, bueno, las evidencias, la cámara de video indican que usted le disparó y lo mató, por lo tanto yo lo declaro a usted culpable y va a pagar con su vida. Y él no dijo nada. En el momento en que lo ejecutan, ¿cuál es la condición del otro hermano, el que está libre? Queda libre, porque su hermano gemelo asume la culpa y eso lo libera al otro. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, cuando el hermano gemelo asume sobre sí la condena, en ese instante está liberando a su hermano de la condena. Que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, Cristo, por un acto de misericordia y de bondad, la justicia de Dios declara la muerte del pecador. Jesucristo asume el papel del pecador, recibe la descarga por la sentencia y muere dándome a mí la libertad, ¿no? Ahora, la justicia de Dios queda satisfecha. La justicia de Dios queda satisfecha plenamente porque el pecador ha muerto. La pregunta es, ¿el pecador está vivo? ¿En qué momento la obra de Cristo en la cruz se convierte
en la obra en mi corazón cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Y eso produce en mí el cambio de vida, el arrepentimiento, la nueva vida en Cristo. ¿De acuerdo? Hugo tiene la mano levantada. Sí, pastor, la pregunta es, en el caso de los hermanos, si bien es cierto, uno de los hermanos ha asumido la culpa, no podemos decir que se ha hecho justicia, Claro, ¿cierto? O sea, yo lo veo desde este punto, porque aún el culpable no ha recibido lo que merece, lo ha recibido el inocente. exacto. Porque tú sabes quién es el culpable, Correcto. pero el juez ha sentenciado y el culpable ha muerto o no. Sí, Claro, porque o sea, para el juez la evidencia determina que él es el culpable y sobre el culpable cae la condenación. Ahora, ¿puedes matar a dos personas por el mismo delito? ay, Es decir, el juez dictaminó que una persona había asesinado y dictaminas una sentencia. Entonces, ¿podrías ir a buscar al hermano para condenar al hermano también? ¿O por un acto de justicia el otro queda libre? Tú lo eres juez, tú eres lógico, juez. a ver, sí, claro, lo lógico sería, sí, claro, asumir que sí habría un error, o que el que el juez al condenar tuvo un error, porque ha condenado a un inocente, ¿Ya? ¿sí? Cuando se sepa o si se sabe si se sabe la versión real de quién es el infractor, sí hay que perseguirlo y hay que condenarlo también. No importa que el hermano haya asumido, no interesa, pero si se sabe, si el juez sabe que ha cometido un error y que la otra persona está libre, se debe condenar al culpable. Correcto. Pero el juez ha dictaminado sentencia sobre una persona por un delito, ha ejecutado la sentencia ya. Ahora, si el otro hermano sale a la luz y dice, no, yo fui el culpable o todo lo demás, entonces el juez puede condenar 2 veces por el mismo acto a una persona. O sea, Sí, en el sentido de que agarras y qué dices, ¿cómo resucito al muerto? sí. Bueno, jurídicamente es un error. Hay un error jurídico, claro, Claro, pero se puede condenar. ya, Puede haber una segunda condena. Entonces, qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el juez? Ahí vienen, a ver, nosotros lo llamamos una indemnización para tratar de remediar el daño que se ha hecho claro, ante la persona que ha sido condenada injustamente. claro. Ahora, si tú le preguntas a Cristo que Él murió en la cruz por pecados que no eran suyos, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto, ¿Recibió Él la condena voluntariamente? ¿Es cierto o no es cierto? sí, es verdad. Cuando Él va delante del juez, que es su padre, juez de toda la tierra, y dice, ¿cuál es la condena contra Carlos? Y entonces él asume y dice, yo voy a pagar por él. ¿Qué hace el juez? ¿Qué puede hacer el juez? Condenar a que se está autoinculpando. Claro. Y entonces, en ese momento la justicia queda satisfecha, que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. La justicia quedó satisfecha. Pero hay una condición. Es decir, Cristo muere en la cruz, pero no regala su muerte para que la gente siga viviendo como le da la gana, ¿no es cierto?
Sí, Porque si yo, como juez, como padre, y a ver, vamos a tenerlo en este ejemplo, ¿no? Si yo como padre doy a mi hijo por la humanidad, yo voy a exigir que la humanidad honre a mi hijo con todo su corazón, respete a mi hijo con todo su corazón, que obedezca la palabra de mi hijo, ¿no? Porque mi hijo murió por ellos. Por eso, Dios no le suplica a nadie la conversión. Dios exige que los hombres se vuelvan a Él. Dios exige que la gente se arrodille delante de Él, porque Él dio a su Hijo. Y esto es interesante, porque la muerte de Cristo en la cruz no es para que la gente tenga la opción, bueno, yo sí, no sé, estoy pensando recibir al Señor, pero cuando esté viejito. No es así. La muerte de Cristo en la cruz hace que Dios ponga todo su corazón y diga, o ustedes obedecen a mi hijo, o la ira cae sobre ustedes. Entonces, para ser cubiertos con la sangre de Cristo, para ser cubiertos con la obra de Cristo en la cruz, la palabra dice que hay que acercarnos con arrepentimiento. Y en el momento en que nos acercamos con arrepentimiento, quedamos cubiertos por la obra de Cristo en la cruz, exonerados de la condenación que nos correspondía. Y así la justicia de Dios queda satisfecha. En ese momento, cuando somos justificados por la obra de Cristo en la cruz, es que recibimos de parte de Dios un montón de bendiciones, ¿no? Vamos a leer Romanos 3:24, Silvia. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:30, Silvia, tú también. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno y Él justificará por la fe, no por las obras, sino por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles, a nosotros. Vamos a repetir hasta acá. Dios es el juez justo. Dios exige justicia en toda la tierra, en toda la creación. Dios exige que a cada persona se le dé el pago conforme a sus obras, pero todos hemos pecado y todos merecemos la condenación, y por eso la obra de Cristo en la cruz nos exonera de ese pago que corresponde por nuestros actos. Entonces, la obra de Cristo en la cruz nos exonera de ese pago, porque la justicia de Dios ha sido satisfecha con la muerte de Cristo en la cruz. Y en ese momento, cuando hemos sido exonerados por la obra de Cristo en la cruz, hemos sido limpios de nuestros pecados y de nuestro historial de pecados. Y por lo tanto Dios nos ve y dice, este es un hombre justo. Y entonces nos declara justos. Y eso es lo que la Biblia llama justificación. Mi vida, ¿tienes una pregunta? Sí, me ha llamado la atención que cuando habla que Dios justificará a los de la circuncisión, dice por la fe,
pero hace una pequeña diferencia con los de la incircuncisión y dice por medio de la fe. ¿Cuál es esa diferencia entre por la fe y por medio de la fe? ¿Es igual, diferente? ¿Estamos en dónde? ¿En Romanos 3:30? Sí, Ya, un momentito, vamos a verlo en el original griego. sí. ¿Cuál es la diferencia entre por la fe y por medio de la fe? Romanos 3:30. ¿Será que por medio de la incircuncisión y al no tener al no ser circuncidados, basta con la fe, ¿no? ¿Judíos y gentiles? ¿Está hablando de judíos y gentiles? Sí, Claro, claro, la circuncisión son los judíos y la exacto. incircuncisión son los gentiles. En el primer caso dice, por la fe, por la confianza en el evangelio. Es Ujú. la fe puesta directamente en el evangelio. Y en el griego, en la parte dice, por medio de la fe, es utilizando la fe como herramienta. Creo que no hay ninguna diferencia entre las dos. Creo que es simplemente una cuestión lingüística. Una, por la fe al poner tu confianza en el Señor, y la segunda es utilizando la fe como herramienta de salvación, ¿no? Ujú. Pero No hay mayor diferencia. igual se refiere a judíos y gentiles. Ah, sí, circuncisión judíos, incircuncisión gentiles. Sí. Está bien. Sí, podría tomarse como que al ser circuncidados es una muestra física, ¿Ya? ¿no? Aparte de los judíos, que ellos lo hacen así, pero a los gentiles no necesitamos esa muestra física, sino basta que tengamos esa fe ciega, ¿no? De creer. Yo creo que en el caso de los judíos se utiliza la expresión por la fe para enfatizar que no es por la ley. Entonces, para los judíos le dicen, no es por la ley, es por la fe. Y para los gentiles les dicen, no es por obras, no es por medio de las obras, es por medio de la fe. A través de, es como un Exacto. medio a través de la fe. Ok. Exactamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Y también, Han, y también que en el capítulo que viene, usando el contexto inmediato que viene, va a hablar de la fe de Abraham. correcto. Entonces ahí va a reforzar la idea de lo que preguntó Lucy, que guarda la misma idea, es por la fe, es por medio de la fe, y después viene el ejemplo de Abraham, que es la fe que es para los judíos y también para nosotros. Correcto. Entonces, ahora, lo que estamos entendiendo es que la justicia de Dios quedó satisfecha con la obra de Cristo en la cruz. La justicia de Dios quedó satisfecha con la obra de Cristo en la cruz. Y el momento en que la obra de Cristo en la cruz se aplica a mi corazón, entonces me pone en una posición delante de Dios para poder ser justificado. Porque ya no tengo pecados en mi vida, ni tampoco tengo historial de pecados. O sea, queda borrado mis pecados y el historial de mis pecados quedan borrados. Dios me declara justo. Y entonces, al declararme justo, la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la justificación trae paz a mi corazón. Romanos 5:9, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por ser justificados, son salvos de la ira de Dios. En Tito 3:7 dice, justificados por su gracia, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la fe en la vida eterna. Entonces, solamente he mencionado 3 versículos bíblicos de los resultados de la justicia de Dios sobre mí. Paz, salvación, herencia, todo porque Dios me declaró justo, porque su justicia quedó satisfecha con la obra de Cristo en la cruz. Ya vamos terminando. Si Dios es absolutamente justo, todo creyente debe actuar
con imparcialidad y justicia y luchar para que se haga justicia en todos nuestros actos. Durante todo el día hemos estado conversando con mi amigo Gerardo y con su esposa Cintia sobre este señor presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hay una de las cosas que ha sido para mí vergonzoso: ver gente llamándose cristiana tratando de luchar por una mentira. Es decir, ellos dijeron que había habido una estafa en las elecciones y era mentira. Y quienes estaban detrás de esa mentira, de esa injusticia, eran muchísimos predicadores y pastores conocidos. Estaban defendiendo en forma inmoral y sin vergüenza un acto ilegal y salían en sus iglesias a hablar. Esto para mí es gravísimo, porque nosotros como creyentes, hijos de un Dios justo, un Dios que no admite injusticia, nosotros podemos estar en desacuerdo, pero no podemos mentir ni defender un acto injusto. Yo tengo que aunque vaya en mi contra, si yo voy manejando un auto y viene una persona y yo le choco el auto, aunque me cueste mi dinero, aunque me cueste mi tiempo, yo tengo que reconocer mi culpa. Como creyente, no puedo culpar al otro para tratar de liberarme del pago. Aunque no tenga el dinero, yo tengo que honrar a un juez justo, que es mi padre. Y yo tengo que ser justo, inclusive en la iglesia o con mis hermanos, o cuando me toque enfrentar un juicio. Yo tengo que defender la justicia. Y esto hay que tener cuidado, porque a veces los mismos creyentes quieren que hagamos cosas injustas o que digamos cosas injustas, ¿no? La palabra de Dios nos insta a, como hijos de Dios, ser justos en todo nuestro comportamiento. Y como vuelvo a repetir, es vergonzoso cuando vemos a un creyente que se llama hijo de Dios, que se llama hijo del juez de toda la tierra, haciendo injusticia, defendiendo injusticias, defendiendo mentiras, aunque sea en beneficio de la iglesia. Aunque sea en beneficio de la iglesia. Vamos a leer, mi vida, lee por favor, Deuteronomio 10, versículos 17 al 19. Ya. Deuteronomio 10, 17 al 19. Correcto. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Esto es un papel durísimo ahora que estamos viviendo una globalización internacional, cuando la gente llega de otros países a nuestro país. Nosotros, ahora que estamos en el extranjero, lo sentimos en carne propia, pero cuando estamos en el Perú y vemos a extranjeros llegar, miren todo el lío que hay en el Perú con
con todas estas personas que llegan de Venezuela y de otros países. Hay que tener cuidado. Hay gente mala, sí hay gente mala, pero no todos. Hay gente buena y hay que aprender a amar al extranjero. Y entonces es interesante porque el texto dice, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no toma cohecho. Dios hace justicia al huérfano, hace justicia a la viuda, ama al extranjero dándole pan y vestido. Y al final termina diciendo, amaréis pues ustedes, o sea, el pueblo de Dios tiene que hacer lo que Dios hace. El pueblo de Dios tenemos que luchar por la justicia, aunque la justicia sea en contra nuestra. Aunque la justicia sea en contra nuestra, yo no puedo declarar en un juicio, aunque vaya en mi propia contra, yo no puedo declarar mentira. Yo tengo que declarar la verdad, aunque vaya en mi propia contra, ¿no? Salmo 15, versículos 1 al 5. Carlos Guerrero, por favor. Salmo 15, versículos 1 al 5. Ok. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, El que hace estas cosas no resbalará jamás. muy bien, este pasaje hace una pregunta. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la mayoría de personas dicen, bueno, los que van a la iglesia, los que leen la Biblia, los que tienen estudios bíblicos. No es así. Lo que la respuesta tiene que ver con mi vida cotidiana, con mi vida práctica. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, y no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, ¿notan ustedes la gran diferencia que existe entre los creyentes superficiales que hay en las iglesias y lo que la palabra de Dios dice es un verdadero creyente? Yo conozco gente que se llama cristiana y calumnian con su lengua, inventan, calumnian con su lengua. Conozco gente que se llama cristiana que no anda en integridad, que no hace justicia. Conozco gente cristiana que cambian su opinión si la opinión va en contra suya. Acomodan la opinión para salir beneficiados. Conozco creyentes que defienden a los viles y menosprecian a los que temen a Jehová. Volviendo al tema de este personaje, Trump, con todas las denuncias de abuso, de meterse con mujeres, mentiroso, estafador, que no pagaba las
las cuentas a la gente que trabajaba con él y las iglesias apoyándolo, apoyando a una persona tan inmoral. Y yo me pregunto, ¿quién es el padre de esas personas? ¿El padre espiritual? ¿Quién es Dios? ¿El juez de toda la tierra? Y lo he dicho varias veces. Si tú puedes pecar, si tú puedes cometer cualquiera de estas cosas, no andar en integridad, hacer injusticia, hablas mentira en tu corazón, calumnias con tu lengua, haces mal a tu prójimo, exaltas a los viles porque te convienen los impíos para beneficio de tu iglesia, y por eso lo exaltas sabiendo que es una persona vil, en lugar de los que temen a Dios. Y jamás vas a decir la verdad si va en daño tuyo. Entonces, no, tú cambias la verdad para tu beneficio. Si tú haces eso y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Porque el que es hijo de Dios es hijo del juez de toda la tierra. Y el juez de toda la tierra es absolutamente justo. Yo, como hijo de Dios, tengo que honrar a mi Padre en todo tipo de justicia. Terminamos, ya nos hemos pasado 10 minutos. Le voy a leer un texto para terminar. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Ahora ustedes imagínense este texto en el contexto del Antiguo Testamento, cuando el hacer sacrificios era lo más importante para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo vivía continuamente haciendo sacrificios. Y de repente este texto dice que para Dios es más importante hacer justicia y juicio que aún los hacer sacrificios. Y bueno, y les repito lo mismo que les mencionaba. Si tú algún día llegas a ser un empresario, o tienes una empresa, o tienes gente que trabaja para ti, tienes trabajadores, cuando esos trabajadores salgan de tu empresa, tienen que salir diciendo la mejor empresa en la que he trabajado, donde el juez, el jefe fue íntegro, justo, honesto, donde me pagó lo que debía pagarme, donde no me explotaban, donde hacía las cosas correctamente. Entonces, en ese caso, tú estás honrando a Dios. Que la gente te recuerde como una persona cuyo comportamiento le hacía recordar a Dios. Prediqué en una iglesia hace un tiempo atrás, hablando a los padres de familia. Y yo les decía, ojalá seamos padres de tal manera que algún día tu hijo diga, a Dios no lo he visto jamás, pero estoy seguro que se parece a mi papá. Y debería la gente decir lo mismo. A Dios no lo he visto nunca, pero Él es un hombre justo, íntegro, derecho, me hace recordar a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Yo Hable. me quedo con los hermanos mellizos. Con la parte de Dios, sí, con la parte de Dios que viene Jesús a salvarme por mi pecado, totalmente de acuerdo. Pero el hermano inocente, muy bien la obra que hace, defendió a su hermano, pero ante los ojos de Dios está mintiendo. Está asumiendo una culpa. Está No asumiendo una mintió culpa. porque no abrió su boca. No abrió su boca, pero dejó. Es muy difícil el tema. Yo lo estuve pensando desde que están hablando. Si me pregunta qué terminó hablando, se me quedó en la cabeza esta duda. Pero deja un delincuente en la calle. Entiendo el amor a un hermano.
Yo Claro. no sé si lo haría, yo no sé si lo haría, yo lo entrego. Claro. Mi opinión. Ha pasado en la vida real que ha habido una persona cristiana que ha tenido que decidir entre su vida y la vida de un no cristiano. Y esta persona cristiana se ha, no sé si llamarlo inmolado o sacrificado, porque sabía que él iba a ir a la presencia de Jesús y le dijo a la persona no cristiana, le dijo, yo voy a ver a Jesús, pero tú todavía necesitas conocer a Dios, así que yo me voy a sacrificar por ti. Y recuerdo vagamente la historia, no sé cómo las circunstancias, pero es algo así. Entonces, en el caso de los gemelos, el gemelo, digamos, malo, tendría que haber sido arrepentido. No, es una historia ficticia, pues, no es una Sí, historia lo sé. real. Pero la justificación sería que el hermano malo se arrepienta y de ahí en adelante se comporte como se comportó su hermano. Sí, sería un milagro. Pero Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Como arrepentimiento. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Van a dispararle a mi hijo, a Hans. ¿Me interpongo en el camino o no? me interpongo. Recibes el balazo Ahí sí, y a salvas la vida de defenderme. tu hijo. Exacto. Entonces, lo que hizo Cristo fue eso. Interponerse en el camino de la ira de Dios, recibir el balazo de parte de Dios y librarnos a nosotros de la condenación. Y aunque tu hijo haya cometido pecado o robo o asesino, uno como padre se pone delante de su hijo. Claro. Eso creo que es lo que representa ese amor de Cristo, ¿no? Claro. Hugo, ¿tienes una pregunta? Sí, a ver, lo que dice Chari es cierto. No solamente, o sea, hay que mirar el motivo. ¿Qué llevó a Jesús a asumir toda esa responsabilidad? Y algo que Chari acaba de decir, el amor. Claro. Eso es todo. No fue más, no es más. Y, o sea, para nosotros como seres humanos no lo podemos entender. O sea, hay cosas no muy claras en ese sentido. Pero explicar el amor de Cristo, el amor de Dios, entregar a su Hijo por nosotros, eso sí nos demuestra el amor tan grande que nos tiene el Señor. Es lo único. Y lo que dice Chari es cierto. Por amor, yo me atravieso ante las balas de un hijo, para que van para mí. Eso es cierto. Aunque tu hijo Y Sí. podría Ahí estamos. compartir muy rapidito, algo chiquitito de la inocencia de mi hija muy pequeña. Escuché unas noticias de un hombre, bueno, en toda la política, todo ese problema que había. Y el hombre, pues, hablaban de que le iba a meter preso un montón de años, todo, ¿no? Y mi hija, no sé, estaría escuchando ya pequeña y me dice, mami, pero ese hombre malo, su mamita lo quiere, ¿no? Claro. Entonces, o sea, me hizo pensar también en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, perfecto, Sí. totalmente de acuerdo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un hijo que es un ladrón y un asesino y viene la policía, yo lo entrego para que pague su culpa, porque va a seguir haciendo macana, hay que corregirlo, hay que poner mano dura. Por eso, el amor de Dios es grandísimo, impagable lo que hizo Jesús por mí, gran pecador. Ya. Pero lo otro no lo acepto. Yo como padre, si veo un hijo o mi padre que hizo algo malo y viene la policía, yo lo entrego como cristiano, Ya. porque si no estoy mintiendo. Te hago la siguiente pregunta. Quieren tomar al culpable de un homicidio y lo van a matar. Y tú sabes que es tu hijo. ¿Entregas a tu hijo para que lo maten? ¿O tomas su lugar y mueres por él? Es una pregunta muy, muy difícil, hay que pensarla muy bien. Con la ley, la verdad, habría que entregarlo, porque va a seguir haciendo macana si lo entregamos. Claro, claro, absolutamente. Por eso, pero yo quiero saber, yo lo hago, pero después cuando llego, si tengo esa posibilidad, todavía no estoy seguro, le dice Dios, ¿por qué hiciste esto?
Si vos no tenías que entregar a tu hijo, ¿por qué hiciste esto? Sin consultarme, no sé. Sí, pero ¿me entiendes a lo que voy? O El sea, Sí, problema, sí, sí. Yo sabía que era un tema muy, muy especial esto, era un tema, por eso, pero tenía ganas de tocarlo con todos los hermanos. perfecto, perfecto. menos Silvita, mal que Dios no nos entregó y murió por nosotros, si no, claro, condenados estábamos. así es. El punto es el siguiente, o sea, naturalmente, si hay que corregir a mi hijo, yo lo entrego para que lo corrijan, Exacto. pero si lo Disciplina. van a matar, Por eso existe la disciplina de Dios. pero si lo van a matar, Es muy difícil. yo no lo entrego, para que lo maten, no. Para que lo disciplinen, lo entregaría, pero para que lo maten, Para, no. Y si para- lo van a matar, yo prefiero morir en su lugar. Pero Dios sí disciplina, Mario. Sí, claro. sí, lo sé. Pero si este chico o esta mujer o el que sea no se entrega y sigue haciendo aberrancia y no se arrepiente, me mató a 2, mató a 100. No, pues, pero en el texto bíblico es que para que la obra de Cristo en la cruz se aplique a ti, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio en el corazón. No, o sea, la obra de Cristo no se aplica a ti para que sigas viviendo como te da la gana. La obra de Cristo en la cruz significa un cambio. Sí, Si no hay cambio, vas a morir. Vas a pagar por tus pecados. Y entonces, exacto. si no hay un cambio real, dice la Biblia, que pagarás por tus pecados, porque la justicia de Dios caerá sobre ti. Pero si te arrepientes, entonces la obra de Cristo en la cruz se hace efectiva. Hay cambio de actitud. Miguel, ¿levantaste la mano? Sí, no sé si todas las respuestas que han dado a Mario le ha quedado claro. Yo no sé si yo voy a dar yo no sé si voy a dar voy a responder también, pero sí me ha gustado cómo él ha tratado de crear todavía toda esta conversación, porque dice que desde que comenzó el estudio le ha estado pensando en todo lo que tú le has respondido. Lo que yo creo es que si la justicia de Dios ya fue satisfecha, como Carlos yo lo explicó bien, es que también hay una tendencia nuestra a que esa justicia no del todo está satisfecha. Entonces ahí entra el tema de las obras. Entonces es eso lo que a veces nos tiene insatisfecho, ¿no? De que yo tengo que hacer algo más. En el caso del hermano, el hermano pagó todo completamente y el juez dijo, todo está pagado, se acabó. Pero no hay algo satisfecho. Entonces, por ese lado, yo me esfuerzo en querer satisfacer algo más y me cuesta procesar de que eso ya está pagado completamente, cual haya sido lo que se haya hecho, ¿no? Lo que pasa es que la justicia, Miguel, discúlpame, lo que pasa es que la justicia del hombre, o sea, el hombre no ve tanto justicia, el hombre lo que ve es venganza. Y Claro. eso es, una cosa es, quiere ver mayor el daño a la otra persona que el que ha hecho, pero no buscamos justicia realmente. Pero porque la justicia es lo que tenemos que basarnos en, que la justicia es lo que ya está escrito, Claro, es lo que está en la norma. claro. Y Claro, nosotros la reacción buscamos natural, más que la justicia. reacción natural es vengarse, Exacto, Miguel. pero la venganza también es una justicia distorsionada, ¿no? Porque Sí, lo que pero se es tiene que lo que se tiene que satisfacer es lo la justo justicia. y no siempre la Exactamente. venganza va por ahí, ¿no? Pero yo Exactamente. entiendo, en realidad me gusta cómo tú tratas de encontrarle lo correcto, lo equilibrado, pero a lo que yo voy es que muchas veces, o sea, en el sentido de la justicia de Dios, no la podemos satisfacer por completo, imposible. No es justo ni aún uno, es clarísimo Romanos ahí. Entonces, pero la tendencia humana es, yo sí quiero satisfacer esa justicia, entonces la gente se esfuerza por hacer algo que no lo va a poder hacer al final. Por Pero eso, me ha gustado cómo lo has la única planteado, de verdad. La única manera de satisfacer la justicia de Dios es por medio de la obra de Cristo en la cruz. La única. No hay otra manera de satisfacerlo. Reflejando a Dios, es lo único. Ujú. Sí. Bueno, entonces, vamos a orar para terminar con el estudio de hoy. Todo claro, amén. Vamos a orar. Señor, gracias Gracias, por esta noche y gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, con ella.
Permite que estos conceptos se metan en nuestro corazón y podamos entenderlos a cabalidad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, guarden. Nos Gracias, vemos la Har. próxima semana. Saludo a Muchísimas Gerardo, a tu esposa gracias. Cintia, que Muchas pasen un bonito gracias. tiempo en Suiza. Muchas Y gracias, gracias. Mario. En realidad me gustó Adiós. Dios mucho. los bendiga. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Bendiciones. Gracias, bendiciones, muchas Bendiciones. gracias. Chao, chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.